Es que, ¿sabes qué? Es algo que se habla mucho. Tengo que dejar de hacer eso. Es algo que se habla mucho en cuanto más complicado se vuelve el proceso para hacerlo, es más difícil que lo hagas. Es la razón por la que pues, nos hemos reunido en otras 2 ocasiones y no hemos grabado. Es porque sabemos que desde el momento en el que decimos, ok, hay que grabar, hasta el momento en el que empezamos a grabar, pasa hora y media o 2 horas, como este es el caso. Uf. Dijimos, a la 1:30 decidimos, vamos a grabar. Son las 3 de la mañana. Y fue más rápido que la vez anterior que lo hicimos en Sí, sí, persona. es muy cierto. Pero ya estamos grabando. ¿Cómo estás? Un día más. Eh, Tercer episodio, muy emocionado. Literalmente vamos a probar como nuestro nuevo formato, vamos a ver si nos acomodamos con él y la verdad quiero ver cómo pues qué tal lo manejamos, si es más como nuestro estilo, probablemente sea más nuestro estilo porque pues es más como la conversación que tenemos cuando vamos en el coche graciosamente. Y pues sí, no sé tú qué pienses. Yo digo que hay que platicar. Un podcast es para platicar, es lo que yo siempre digo. Entonces, pues vamos a ello. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado en tu semana? Es decir, he estado ocupado, he estado haciendo pues el proyecto que ya sabes, literalmente es muy interesante porque esperaba que fuera, bueno, sabía que no tenía los conocimientos de un profesional para hacerlo, me lo quise aventar porque dije, pues puedo hacerlo, lo estoy pudiendo hacer, me estoy tardando más de lo que de lo que una persona que ya sabe hacerlo lo debería de hacer. Entonces, literalmente he tenido muy poco tiempo para, por ejemplo, leer o informarme de otras cosas y he estado como encerrado ahorita en una burbuja del pues este proyecto del que te estoy hablando. No sé tú cómo hayas estado, probablemente similar, puesto que tú también estás en él. Pues sí, sí, también hemos estado viendo esto de la app, sí, que es un tema aparte. Pero también, pues, por mi parte, sí, yo trato, ya sabes, siempre estoy en el coche yo manejando. A diferencia de ti, yo estoy un chorro de tiempo en el coche. Vivimos en la Ciudad de México. Creo que nunca lo habíamos dicho. Vivimos en la Ciudad de México. Mucho tráfico en la Ciudad de Uh, México. Es una ciudad muy caótica, muy caótica. Y hay de todo tipo de conductores y de todo tipo de peatones y de todo tipo de cosas pasan por acá. Pero justamente durante eso, que es un tema al que quiero llegar, yo escucho mucho podcast. Por eso te pregunté de iniciar esto, porque mientras que yo estoy manejando, yo siempre voy escuchando algún podcast o algo parecido. Y justamente al tema al que voy con esto es que el día de hoy justamente estaba escuchando un podcast ya para entrar un poco más a los temas. Estaba escuchando un podcast muy interesante. Joe Rogan estaba hablando con un Navy SEAL de Estados Unidos. Conversación muy interesante. Estaban hablando acerca de los Estados Unidos, acerca de lo que es el patriotismo, acerca de si Estados Unidos es o no el the good guy, el chico bueno, por así decirlo, de la historia. Y están hablando de todo esto. Y pues cuando estás en el coche, pues no estás viendo el podcast, nada más lo estás escuchando y te imaginas cómo puede ser el otro invitado, pero realmente no tienes una definición. Entonces, voy manejando, escuchando esto, una conversación muy interesante, y en un punto le pregunta a Joe Rogan a ese invitado, ¿y cuándo te decidiste convertir en mujer? Ya llevan 2 horas platicando y en ningún momento habían tocado ese tema hasta ese momento. Y se me hace interesante porque la conversación fue muy fluida. La conversación no tenía que ver únicamente con, te decidiste transformar, te decidiste convertir en esto, sino la conversación tenía todo un aire diferente. Después entraron en este tema y la persona hacía puntos muy interesantes, que es lo que yo quiero platicar un poco el día de hoy. Mira, o sea, al final de cuentas, yo nada más quiero saber tu punto de vista al respecto. Yo tengo un punto de vista muy por encima, nos falta mucho conocimiento y por eso hay que hablar las cosas para informarnos, que leer y hay que escuchar el feedback que puede tener la gente. Yo creo que ese es el punto de tener conversaciones. Entonces, pues este ex Navy SEAL está hablando
De cómo, o sea, lo normal, de que desde niño se había sentido de una cierta manera, pero pues ya es una persona mayor, es retirado. Eh, Ha de tener 60 años por lo menos. Sí, sí, ya es una persona mayor. Entonces o sea, él se decidió empezar a vestir como mujer hasta que ya estaba en el Pentágono. Ella está hablando de qué significa coraje realmente, de la definición de esta palabra y cómo, por ejemplo, ¿cómo se llama la mamá de las Kardashians? ¿Es Caitlyn Jenner? Creo que es, sí. Está hablando de cómo una definición que se usa mucho es courageous, que es ¿cuál sería la definición? Como, como tener mucha valentía, ¿no? Ajá, sí, 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 Valentía, sí. Sí, valiente, pues. valiente. Está definiendo como que a Caitlyn Jenner le estaban diciendo que era valiente por salir como justamente como una mujer después de ser hombre toda su vida. Y está diciendo como la verdadera definición de coraje, la verdadera definición de valentía no tiene que ver con expresarte como tú quieres, o sea, como tú eres realmente. Y habla de muchos temas relacionados con todo, con todo el ambiente que está pasando en la actualidad. Como las personas de nuevas generaciones quieren que se les trate con la punta de un pétalo, en muchos sentidos. Este es uno de ellos. También habla un poco de cómo acerca de los pronombres, que es algo muy interesante. Está diciendo que o sea, él quiere o ella quiere hacer lo que sea con su vida, lo cual tiene todo el derecho al mundo, pero también está hablando de un punto que es muy tocado hoy en día, que es con los pronombres que se refieren a esa persona. Yo creo que una persona puede hacer lo que sea con su vida mientras no afecte a los demás, sea lo que sea. Y en eso entra el hecho de lo que está pasando ahorita con los pronombres, por ejemplo, en Canadá. Es un tema que ya ha hablado Jordan Peterson acerca de que te fuercen a decirle a una persona de una cierta manera, que se usen, que si ella es ella y te digo él, que haya una consecuencia legal, que la persona te pueda presentar de alguna manera cargos. Y es una conversación que se ha estado teniendo y se me hace un punto de vista interesante porque él o ella, siendo una persona mayor, hablando de eso, tiene un punto de vista diferente y es acerca de las personas obviamente necesitan más educación al respecto, pero tú no puedes obligar a alguien a que te acepte. Tiene que ser un proceso con el tiempo. Y entre más tú fuerces a la gente a que te acepten y que usen los pronombres que tú quieres que usen, yo creo que va a haber resistencia a que si dejas que las generaciones simplemente se vayan normalizando. Creo que ese es un punto interesante que va hacia... En el momento en el que quieres hacer una consecuencia y cambiar el lenguaje de una manera, o sea, decir they o en español que se usan todes y todo eso. Creo que el lenguaje inclusivo es correcto, porque si hay personas que no se identifican con los otros pronombres, puede estar bien que se usen pronombres alternativos. No tengo problema con ello. Mi problema es al respecto de si hay personas ignorantes, que este es mi punto. Si hay personas ignorantes, yo creo que no es correcto castigar a esas personas. Yo creo que no es correcto decirle a alguien, me tienes que decir como yo quiero que me digas, si no, vas a tener estas consecuencias. Y él está hablando un poco, bueno, ellos están hablando, ellas, un poco de ese tema. Y se me hace interesante un punto de vista acerca de los contrastes entre una generación mucho más atrás y nuestra generación, acerca de cómo queremos cada vez forzar la diversidad de ideas y todo esto de una manera en la cual las personas en general quieren ser respetados, pero no siento que respeten. Y
Y la ignorancia... La ignorancia no tiene que ser castigada, a mi parecer. Yo creo que ese es el punto con el que ya te doy la palabra. La ignorancia, a mi parecer, no tiene que ser castigada. Simplemente le puedes enseñar a la persona el camino correcto. Hay personas de todo tipo y personas que no están dispuestas y así, pero yo creo que lo correcto es una perspectiva un poco más laxa, de decir, ¿sabes qué? O sea, si tú no quieres llamarme como de la manera en la que quiero que se refieran a mí, no me voy a pelear contigo, simplemente me vale madres, que es un poco de la perspectiva que es. Les recomiendo ver, por cierto, el podcast, está muy interesante. Voy a poner por ahí el nombre y sí, no sé qué piensas al respecto. Ok, de hecho son bastantes cosas por digerir. Hablé por mucho tiempo, ya sé. Creo que voy a empezar desde los últimos que hiciste. ¿Qué pienso de que se tratara de forzar a la gente? Creo que es como tratar de volver a la gente inclusiva cuando ellos no son Y usaste el lenguaje inclusivo. ya lo sé. Inclusive. Cuando ellos no son como las personas, o, bueno, cuando ellas no son personas que están dispuestas a cambiar o simplemente no les gusta el cambio. No porque no quieran respetar a esas personas, simplemente son personas que les cuesta mucho más trabajo adaptarse a eso. De hecho, hace ya un tiempo, creo haber leído un artículo, esto ya no te puedo decir que sea verdad porque la verdad no tengo idea, pero recuerdo que leí que aparentemente las nuevas generaciones a las cuales se les esfuerza más como ser diversas en cuanto a los pensamientos, por ejemplo, hacia las diferentes comunidades que pueden haber, por ejemplo, la gay, cuando tratas de forzar una generación que sea más inclusiva de ellos a la fuerza, haces que haya sí, bueno, sí logras que algunas personas sean más inclusivas hacia ellas, logras que tengan como un punto de vista más abierto, pero también creas como una resistencia bastante fuerte donde ahora hay más personas que inclusive son intolerantes, ni siquiera que no les importe, son intolerantes a esa propia cultura, simplemente porque se las estás forzando. Siento que es un poquito como tratar de aventarte una piedra, para que aprendas a hacer algo y no se me hace algo que sea correcto. Ok, me quedó una duda, por ejemplo, de lo que me dijiste del podcast de Joe Rogan. ¿La persona que estaba hablando, la reconociste en un inicio como un hombre o como una mujer? Es que eso es lo... No lo expresé bien. Mi sorpresa fue tan grande porque, te digo, van hablando por 2 horas. Yo no lo escuché seguido. Es como, un día voy a tal lado, me tardo 30 minutos, voy escuchándolo, después pausa y todo. Entonces, pues yo ya estaba adentrado en esa conversación. Y lo único que notaba es que la persona tenía una voz como medio ronca, que después creo que ya reflexioné que tiene más que ver con todas las hormonas que se están metiendo. Yo creo que eso tiene que ver. Te voy a ser honesto, la persona la vi 3 segundos. Una vez que escuché esa parte de, que cambiaste de sexo, fue cuando dije, a ver, espérate. Y ya vi la imagen por 2 segundos y dije, ok. Porque yo me imaginaba a alguien totalmente distinto en mi cabeza. Cuando dices Navy SEAL, retirado, trabajaste en el Pentágono. No es eso es lo cañón. Eso es lo que me llamó tanto la atención. Y por eso, porque es un perfil tan diferente. Normalmente las personas que hacen esta transición tienen un perfil ya más específico. Y esta persona estaba hablando acerca de que toda su vida le habían gustado los camiones, toda su vida le había gustado el entrenamiento militar, las tácticas, todo eso. Por eso se me hizo tan impresionante. Y es el punto por el que dije, quiero traerlo a la conversación, porque justamente como es una persona tan diferente a la media que estamos acostumbrados a ver en cualquier medio, en cualquier video, y a lo que el perfil que estamos acostumbrados normalmente a ver que representa a esa comunidad, es lo que se me hizo tan interesante, los puntos de vista que puede tener. Y no es la única persona. Mi novia también me enseñó a un youtuber que creo que es comediante, que se llama Hugo... No la quiero regar, es Hugo algo. Es un comediante mexicano, que igual es una persona que
ya no está joven, ha de estar en sus 40 y últimos años, ya pegándole un poquito más a los 50, me parece, si no es así una disculpa, pero me parece que sí, y tiene una perspectiva muy diferente a alguien mucho más joven. Haces un punto muy interesante en todo lo que tiene que ver con que hoy en día se fuerza mucho más y hay personas que generan una resistencia por eso mismo. Pero aún así yo creo que si no se discutiera el tema, que de esto se trata, de discutir el tema, si no se discutiera el tema, la gente no se informa y en todos los puntos y en todos los sectores hay gente muy extremista. Sí. Ese es un punto que también quiero hacer. No estoy diciendo que, o sea, tú haz con tu vida lo que tú quieras. No me importa. O sea, que no quiero que se malentienda esto. No, simplemente me llamó la atención cómo la brecha generacional es tan grande en algo así. Y obviamente estas personas tuvieron una vida mucho más difícil porque tenían que guardar es cómo se sentían. Porque si no, iban a tener represalias reales de la sociedad. Eso es lo que se me hace interesante. Y eso genera una personalidad diferente y un punto de vista muy diferente a alguien que hoy en día, sin problema, digo sin problema, obviamente... Sí, tiene sus dificultades. Ajá, claro. Y no, es que personalmente no sé cómo sea, pero me imagino que las presiones familiares y las presiones en el trabajo y mucha clase, o sea, como claro que sigue habiendo discriminación, lo cual está de la fregada y no estoy para nada de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que estas personas tienen un punto de vista tan diferente porque crecieron en una época en donde se tenían que conformar con menos, tal vez. Es que estaba literalmente como... Era algo malo. Literalmente en ese entonces sí era malo que tuvieras esos pensamientos. Es decir, se me hace curioso. Las historias de esas personas... por ejemplo, la que tú comentaste del podcaster Joe Rogan, técnicamente puedo entender por qué, por ejemplo, en un organismo como el ejército, lo terminaron pues haciendo salir de su propio puesto. Y creo que eso es porque, por ejemplo, el ejército es una organización que necesita que todas las personas estén cuadradas. O sea, necesitan tener como sus propios roles y en cuanto te empiezas a desviar es mucho más difícil como mantener tus operaciones. No digo que esté bien. Pero sí se me hace bastante interesante el hecho de que, por ejemplo, una persona así haya terminado haciendo ese cambio. Y pues sí, siento que tiene mucho que ver con efectivamente el cambio de las generaciones. Se me hace bastante curioso. La verdad es que lo sigo tratando de procesar. Es un tema interesante. Yo creo que otra vez nos falta cultura al respecto y de eso se trata la conversación. Pero ya hablamos un buen rato de este tema. Tú cuéntame, ¿qué has visto esta semana que te ha interesado? Bueno, como sabes, hablando de ejércitos, lo que yo siempre he estado siguiendo esta semana, que es Todas las semanas. todas las semanas, yo sí he estado viendo como lo que ha estado pasando en Ucrania. A mí, se me hace interesante en varios sentidos como verlo. La verdad es que, uno, me sorprende, por ejemplo, el hecho de que se haya olvidado mucho. Literalmente, daré el ejemplo, por ejemplo, de mi madre. A mi madre no sabe nada de lo que está pasando en Ucrania, pero fácilmente, el día que se dio el veredicto de Johnny Depp, me dio así como la noticia. Adivina qué, Johnny ganó. Y yo así como de, ok, bueno, es decir, sí, qué bien. La verdad es que se lo merecía, a mi parecer. Le destruyeron su vida. Pero sí, se me hizo muy interesante como por ejemplo la apatía que tenía la gente a un problema que de verdad está pasando en la actualidad. O sea, como hay personas que se están muriendo. Hace no mucho, por ejemplo, acaban de tirar como una de las ciudades que tenían resistencia en una mina bueno, en una planta de acero. Habían como aproximadamente unos 1500 soldados y ya los evacuaron, comillas, más bien los capturaron los rusos, pero eso acaba de pasar hace poquito y pues te puedo apostar de que, por ejemplo, tú no sabías de ello. Cualquier persona, la persona promedio mexicana o de Estados Unidos o de cualquier parte de América no tiene idea de ello. Y pues sí,
se me hace curioso. No sé tú qué pienses, de hecho, de justamente como esa desconexión que tienen las personas con lo que puede estar pasando que de verdad sea importante en el mundo. Es interesante. Yo creo que, no sé, se puede plantar de una manera en la cual culpas a la gente. Porque hay cuestiones más importantes que con quién se acostó esta celebridad y si qué pasó con su vida personal. Así. Puedo entender eso. ¿Cuál es el problema aquí? En América, por lo menos, digo, en nuestra reciente historia, porque somos un continente mucho más nuevo y mucho más joven, es, es difícil que nos metamos en la cabeza, es algo que ya te había platicado, es difícil que nos metamos en la cabeza que es realmente una guerra, que es estar viviendo una guerra de esa magnitud. Yo creo que obviamente nunca hemos vivido algo así. Nosotros personalmente ni nuestros padres han vivido algo parecido. Sin embargo, digo, si nos vamos a Europa, yo creo que esa historia se vuelve mucho más reciente porque pues, es el continente viejo. Tiene mucha más historia en ese sentido. Y eso tiene mucho que ver con la manera en la cual procesamos esa información. Yo he seguido también un poco las noticias muy por encima, muy por encima. Y más que nada, opiniones políticas con respecto a toda esa situación, acerca de qué pensaba Putin. Que yo creo que estaban perfilando a Putin, estaban diciendo cómo la pandemia pudo haber tenido mucho que ver con el hecho de que ahora que haya tomado la decisión de invadir Ucrania, porque pues estás hablando de que es un dictador que durante la pandemia pues, se insoló. ¿Sí se dice se insoló? Y solo. ¿Isoló? ¿No? ¿Asoló? Bueno, X. mantuvo su distancia de la Sí. gente. Siendo obviamente el gobernante de un país, tienes que mantener todavía más tu distancia y tienes que ejercer cómo se deben de hacer las cosas. Porque pues, diriges un país y no te puedes andar muriendo así. Entonces, eso... Escuchaba que eso, y estoy de acuerdo, fue un factor al momento en el que pues, se empezó a volver más paranoico de las personas que tenías alrededor. Tú sabes que encarceló a varias de las personas que antes tenía cerca de él. Y yo creo que no muchos estaban de acuerdo con esa decisión de invadir Ucrania. Yo creo que sus círculos cercanos, estoy seguro que le advirtieron que no era una buena idea. Bueno, es lo que yo he escuchado, porque no... Creo, creo que subestimó la facilidad con con la que Ucrania iba a aceptar o no que lo dominaran. Yo creo que Putin pudo pensar que el presidente... ¿Me recuerdas el nombre del presidente de Ucrania? Vladimir. No, de Ucrania. Ah, de Ucrania. ¿El Es primer Zelensky. ministro? Sí, No, Zelensky. es Zelensky. Vladimir Zelensky. Pensó que Zelensky no iba a poner para nada tanta resistencia como puso. Zelensky antes de empezar la guerra tenía ratings muy bajos políticos. Primero cuando lanzó su candidatura los tenía altos y después empezaron a bajar continuamente porque supongo que el pueblo no pensó que estuviera haciendo un buen trabajo, pero en el momento en el que empezó la guerra, otra vez su popularidad subió muy fuerte porque tuvo esa fuerza de líder y se mantuvo y resistió las presiones de Rusia. Y no creo que Vladimir Putin esperaba eso. Y yo creo que ese es el tema ahorita. Eso es lo que a mí me interesa un poco, como las razones detrás. Hablábamos un poco antes de en qué Rusia creció Vladimir Putin. Él era un agente de la KGB
él se metió a la política y, o sea, él siempre ha tomado lo que ha querido tomar. Y cuando él estaba en la KGB, pues Rusia y la URSS eran, wow. Sí, ¿cómo se dice? El territorio de la URSS era enorme. Sí. Y en el momento en el que se desmantela, Putin lo describió como la pérdida más grande del siglo XX. Sí. En cuanto a territorio. Entonces, pues no me sorprende tanto su decisión, pero te digo, es lo que a mí más me interesa. Tú te metes mucho en lo táctico y en qué zonas se están tomando y así. Y es algo que sí, la mayoría de personas no va a conocer. Y regresando un poco a la pregunta que me hiciste de qué pienso con respecto a cómo se maneja la información de este lado. Obviamente tiene mucho que ver con los medios. Los medios saben qué vende y qué no vende. Es mucho más fácil de procesar una historia que tiene que ver con la ruptura de una pareja hollywoodense muy famosa. Y por eso que es más fácil de digerir, nos distrae. Sí. ¿Por qué? Porque nuestras vidas ya son complicadas. Las personas entran del trabajo, chingo de problemas. Salen del trabajo, llegan a su casa, más problemas. No quieren prender la tele y ver más problemas. La mayoría de personas quiere prender la tele o meterse a su celular y ver cosas que los distraigan. Yo creo que hacia eso va. Si me preguntas por qué crees que no se ha escuchado ya tanto el tema y la mayoría de personas ya pasó de página, para mí tiene que ver con que nosotros estamos en nuestras vidas. Y para bien o para mal, como no estamos viviendo esto de manera presencial, sino a través de una pantalla, nos es muy difícil medir la magnitud de lo que está pasando. Es como si yo te digo, las pirámides de Egipto son inmensas, es impresionante verlas, tú vas a decir, wow, qué padre. Pero si caminas y las ves de frente, vas a decir, ¡a la madre! Estas cosas están enormes. Porque no cabe en tu cabeza hasta que lo ves. Si nunca has visto algo de esas dimensiones, es muy difícil plantártelo. Así no funcionamos. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la cual ya tenemos problemas y es difícil plantearnos esta situación y sentir lo que está pasando de ese lado del mundo. No sé qué opinas al respecto de eso. De hecho, creo que sí, tu punto de vista creo que es el más válido para la mayoría de personas. Se preguntan más bien el por qué. La verdad creo que a muchos no les va a interesar la parte táctica, especialmente porque creo que desde un inicio una de las razones por las cuales se inició la guerra es porque, como decías, él sentía que lo tenía todo. Es como dictador presidente, ¿no? Es como es presidente de por vida prácticamente Vladimir Putin en este punto. Hubo un periodo en el cual cambió a alguien, pero prácticamente él estaba detrás. Sí. Por eso lo digo. Y creo que, como decías, de las razones por las cuales empezó a invadir es porque efectivamente pensó que Ucrania nunca iba a poner resistencia. Lo que tú decías del presidente, me acuerdo que ya te había comentado una vez que prácticamente el presidente actual de Ucrania era un comediante, era un actor. Sí, eso está muy cabrón. Esa es una de las razones por las cuales estaba, pues, perdiendo poder. ¿Por qué yo lo he seguido personalmente? Es porque literalmente, actualmente, hace 2 días acaban de prácticamente aprobar sistemas de lanzamiento de múltiples misiles. Prácticamente son como baterías que lanzan más de 2 misiles a la vez. O sea, literalmente son los coches que luego ves en los juegos que se levantan. Ya, ¿sí? Que tienen como 4 misiles ahí, ¿no? Un cuadrado. Misiles así, y los lanzan y ya tienen suficiente como rango para empezar a, pues literalmente. ¿Quién los aprobó? Estados Unidos, ya lo aprobó Biden. Algo que te iba a preguntar importante ahorita que mencionas a Biden. ¿Tú crees que Putin se haya esperado
a que Biden entrara a la presidencia y saliera Trump? ¿Tú crees que Trump hubiera respondido diferente? Uh, Seré sincero, creo que sí hubiera sido bastante diferente. ¿Más duro? No. ¿No? ¿Crees Es- que hubiera sido más permisivo? Siento que al principio sí, después como Lo que yo siento, porque realmente no tengo muchas esperanzas sobre Trump, siento que al principio, no, no está pasando nada. Y después cuando ya se da cuenta de que, oh Dios, sí está invadiendo Ucrania, sería como pánico, momento de pánico y como sí, siento que hubiera sido mucho más agresivo. Hay razones por las cuales aún así siento que lo hubieran jalado para atrás. Existe NATO. Literalmente Mm. si Estados Unidos entra, hubiera entrado, o sea, todos en Estados Unidos, sé que para Vladimir Putin no es el caso, todas las personas le dicen que sí a Vladimir, pero para Trump estoy seguro de que más de una persona le hubieran dicho, oye, esto es muy mala idea, porque nos vas a meter en un conflicto. Y creo que los países que más hubieran opuesto a esto sería, por ejemplo, Turquía. Este, por eso siento que hubiera sido más relajado y pero quizás más duro en un futuro. Y eso es un quizás. La verdad es que es muy impredecible esa persona. Claro. Es una persona. Ese es un punto interesante con lo de la NATO, porque al final de cuentas, eso fue uno de los factores también, ¿no? El hecho de que más países están entrando y se vuelve una fuerza cada vez más grande y a Rusia no le gusta eso. No, obviamente no quiere que Ucrania pertenezca a la NATO, que es justamente lo que decíamos que era una solución probable, ¿no? Como lo dejamos hasta aquí y hacemos un tratado de paz en donde tú prometes no unirte a NATO y yo prometo no seguirte invadiendo. Esa sería la solución ahora más factible, por así decirlo, ¿no? Sí. Esperemos que eso pase. Es decir, no creo, simplemente es por los... Lo que me gusta de la parte táctica es porque tiene mucho que ver con la geopolítica de todas las cosas que están pasando. Prácticamente la razón por la cual algunos suponen que también Rusia tenía muchas intenciones de invadir Ucrania es porque Ucrania, justamente ahorita en la parte que se está peleando actualmente, que es, le dicen la Donbass, ellos tienen petróleo. Entonces, si ellos podían desarrollar ese petróleo, las ventas de petróleo, que de por sí ahorita ya no existen para Rusia en Europa, pues se iban a ir al mercado de Ucrania. La gente de Europa está mucho más dispuesta a comprar productos de Ucrania a productos de Rusia. E inclusive desde antes de que existiera la guerra, porque Rusia siempre ha sido como un bully. Entonces, realmente, esa es otra de las razones por las cuales sigo el conflicto. Se me hace más... A mí me gusta más que en sí, porque a nadie le gusta ver como lo táctico y que hay muerte y toda la destrucción. Se me hace más interesante como la parte de cómo está afectando la economía mundial. Por ejemplo, Ucrania y Rusia son de los principales productores de trigo. Muchos países ahorita en el Medio Oeste están teniendo problemas con la comida. Otra cosa que me acuerdo que te dije hace unos días fue que India bloqueó literalmente todas las exportaciones de ciertos granos. O sea, literalmente en ley dijeron, ok, no pueden exportar granos. ¿Por qué? Para seguridad alimenticia de India. Entonces, eso es a mí lo que me llama la atención en sí de todo esto. Porque pues regreso, creo que a nadie, a pesar de que no lo puedo dimensionar, regreso, como tú decías, no lo he vivido, no sé qué puede pasar, la verdad no me gustaría estar en esa situación y no puedo imaginarme lo que deben de sentir ahorita las personas que por ejemplo están en sus sótanos, pero sí, se me hace como un caso de estudio y si pudiera sacar algo de toda esa situación es que mínimo siento que los países como ahora sí, como Estados Unidos y Europa se están dando cuenta de que quizás, oye, quizás Rusia no es tan bueno como pensábamos porque muchos ya lo estaban... Es que muchos países europeos ya estaban siendo mucho más dependientes de lo que realmente deberían, por ejemplo, en petróleo ruso. Okay. Y regreso. Perdón, ¿qué no Rusia es como el 5% del mercado de petróleo internacional? No es un porcentaje alto, ¿sí?
No es un porcentaje alto, pero Por cierto, esta cifra me la saqué de algo que escuché y no estoy seguro. tienen mucho más grandes, o sea, como literalmente las reservas de petróleo son mucho más grandes. Son el segundo país con más reservas de petróleo después de Arabia Saudita. No son los mayores exportadores, no son el segundo lugar, pero son el principal exportador de petróleo a la Unión Europea. Creo que, si no mal recuerdo, era como un cuarto de toda la energía de Europa. Es prácticamente un producto de todas las plantas petroleras de Rusia. Este, lo único que, como decía, lo único que puedo sacar bueno de este conflicto es que se están dando cuenta como los países como Estados Unidos, Europa, Que Rusia Australia, no es chido. que Rusia y muy probablemente China no es chido. Y la India. Es decir, es parte de un tratado militar, pero pues India siempre también ha estado pues, como peleándose con ellos dos. Se me hace muy interesante también la relación que tiene. Todo el caso más bien de Asia en general se me hace muy interesante. Asia se me hace como el futuro realmente de todo lo que va a pasar. Cualquier cosa, cualquier conflicto que vaya a pasar o cualquier innovación va a tener o va a estar muy cerca la conexión que tenga con cualquier cosa que se vaya a desarrollar en Asia en general. Mira, ahora mencionaste algo muy importante, la economía mundial. Ok. Este es un tema muy importante. ¿Por qué mis ahorros bajaron un 80% en las criptomonedas? Ok. Un poquito complejo. Está cañón. Está muy fuerte. Sabíamos que en algún momento esto iba a pasar. Desde el 2020 empezó a colapsar. Sí, fue en el 2020 o fue en el 2021. Me parece que fue en el 2021, porque en el 2020 todavía estaba como subiendo y bajando, todavía estaban así como de, sí, vámonos a la luna. Digo, siguen con eso. Es interesante, porque no quiero decir, las criptomonedas no representan una solución viable, no hay nada que se necesite solucionar. Yo creo que hay proyectos buenos, como en todo, hay proyectos buenos y hay scams. Yo creo que es algo que antes la gente no lo estaba viendo tanto. Antes las criptomonedas todas eran vistas como un scam. Yéndonos como hacia el 2015, 2014. Escuchabas criptomonedas y pensabas, esa madre no va a ir a ningún lado. La mayoría de personas. Y yo creo que eso tiene que ver con por qué en los últimos años esa burbuja explotó. Porque se está así como en cualquier sector, así como cuando salieron las primeras páginas web y se estaba creando una burbuja de páginas web en donde habían algunas que igual eran un scam, que no servían de nada y estaban teniendo un valor falso. Y en un momento esa burbuja explotó y muy pocas webs sobrevivieron en los 2000. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver cómo pasaron las cosas en ese entonces a cómo pasaron ahora. ¿Cuál es la diferencia y por qué las criptomonedas, a mi parecer, en mi cabeza, tardaron mucho más tardó mucho más esa burbuja en explotar? Porque la gente tardó mucho más, como por así decirlo, la media mainstream, la media que todos conocemos, tardó más en aceptarlo. Cuando las empresas grandes empezaron a invertir en criptomonedas fue cuando las criptomonedas empezaron a caer. Y yo creo que tiene mucho que ver porque empezaron a juntarse los ojos de todo el mundo hacia ese mercado y se infló impresionantemente esa burbuja. Con la web pasó diferente porque captó la atención mucho más fácil de las personas y por eso explotó más fácil. Aquí, cuando captó la atención de las personas, fue justamente cuando empezó a haber adopción por medio de las empresas. Ese es el punto que quiero dar al respecto. Pero está muy cañón. Está muy cañón que hoy en día muchas personas hayan perdido sus ahorros de toda la vida. Que hay otras personas que se hayan vuelto millonarias en proyectos que a mi parecer no se debería. Yo creo que por eso mismo
también reventó porque si sabes que te puedes volver millonario de la noche a la mañana con una criptomoneda, metes todos tus ahorros ahí, resulta que una cayó, la otra se levantó. Todo el dinero tiene que venir de algún lado. Por eso es una burbuja, porque por más dinero que se le vaya metiendo en algún momento va a explotar, si no tiene los fundamentos. Y por eso tantos proyectos valieron madres, porque no tenían los fundamentos, tú bien sabes eso, como una muy conocida hoy en día, Shiba, una moneda que no tiene pinches fundamentos para la atracción que estaba teniendo. Creo que hay algo que me gustaría decir antes, porque este tema se me hace más complicado, en especial para las personas que no tienen nada de idea de qué es una criptomoneda. Prácticamente con fundamentos te refieres a que tienen un uso. Solamente quiero dejar como eso claro. Sí, está Porque, súper bien. sí, prácticamente la mayoría de criptomonedas, como dices, no tienen fundamentos porque no sirven para nada. Son una pérdida de electricidad. Es decir, te puedes hacer millonario. No, por cierto, esto no es Un financial advice sí, no sí, es, no son consejos financieros. financieros, es para nada. Pueden meter su dinero Gran donde punto, quieran. para que no nos demanden. Bien pensado. Exactamente. Ya hay algunos otros proyectos que sí tienen usos. Por ejemplo, hay proyectos que se utilizan como para literalmente transferencias, para firmar contratos, hacer aplicaciones. Por Claro. ejemplo, Ethereum. Bueno, si quieres, puedes contar. Güey, es que ese es el punto. A eso es a lo que me refiero. Como en cualquier empresa hay cosas que sirven y que no sirven. Hay cosas que no van a tener un uso y que tienen que desaparecer. El problema es la manera en la que el público general las está viendo. El público en general no está apoyando este proyecto, o por lo menos esa es mi perspectiva. Porque no me quiero adentrar tanto en esto. Simplemente, si ves las criptomonedas como una manera de hacerte rico la noche en la mañana, no creo que sea el sector en el que debas de estar. Yo creo que te tienes que poner a chambear. Pero si investigas y crees en un proyecto y dices, oye, ¿sabes qué? Me gusta cómo se está usando. Porque al final de cuentas es como invertirle en una empresa. Es una manera de comprar acciones. Sí. Me gusta la manera en que esta empresa o que esta moneda está manejando el dinero que se le está invirtiendo y cómo está haciendo sus transacciones. Voy a formar parte de esa comunidad, por así decirlo. Y voy a aportar porque yo sé que este proyecto a lo largo va a crecer. Es como, me gusta Amazon y yo creo que tiene un uso muy bueno y está en un sector en el cual tiene futuro. Voy a comprar acciones de Amazon. Se me hace algo muy parecido. Apoya los proyectos que a tu parecer tengan sentido. No los proyectos que pienses que te van a hacer rico. No caigas por ese, la Bitcoin nueva. Que fue mucho lo que pasó con las NFTs también. Las personas... ¿Por qué esa burbuja, por cierto, explotó mucho más rápido? Porque igual el mercado de las NFTs cayó súper cañón. También va muy conectado a todo lo de las criptomonedas. Esa es una razón. La otra razón es porque adoptó la media mainstream mucho más rápido a las NFTs porque vieron un uso comercial mucho más sencillo para las NFTs. Porque cualquier compañía puede hacer sus NFTs y sacarlas al mercado. Y darles un uso en... ¿Cómo se llama? El Web3. Sí. ¿Qué es el Web3? Es todo lo de mundo virtual y como uno de los mayores ponientes en ese sector es Facebook, bueno, Meta. Con el Metaverse y todo eso. Pero sí es la razón por la que yo creo que las NFTs también cayeron mucho más rápido. La adopción que tienen, yo creo que va muy relacionado. La adopción mainstream y que la burbuja explote. Porque la burbuja va a crecer mucho más rápido si las personas se ponen a hablar de ello. Tú fuiste quien me dijo, ¿no? ¿O lo leí? ¿Lo de la Gran Depresión? Sí, de que cuando un... Sí, no me acuerdo de la historia, realmente debí de haberlo buscado, pero prácticamente hay una historia de un inversionista de Wall Street que justamente un día estaba, justamente en Wall Street, fue con un pulidor de zapatos y el pulidor de zapatos le dijo, oye, yo sé dónde debes de invertir tu dinero para hacerte rico. Y ahí es cuando él literalmente dijo, ok, me tengo que salir de este mercado, porque cuando una persona que está limpiándome los zapatos me puede decir cómo invertir mi dinero para hacerme millonario, esto está perdido. Claro.
Y no es por denigrar a las personas que limpian zapatos, simplemente hay que, pues, siendo alguien que sabe mucho más del tema, sabes cuando personas que no se están informando lo suficiente y están tomando acciones en un mercado en donde esas acciones tienen consecuencias. Y ese dinero, si sube en un lado, baja de otro, y así es como se maneja el mercado, tú sabes que algo fuerte viene. Sí. Es un punto muy interesante, me gustó mucho, por eso quería que lo repitieras. Es todo un tema, es todo un tema. Al final de cuentas, triste que muchas personas hayan perdido sus ahorros, pero yo creo que con las criptomonedas, por lo menos ahorita, tienes que meter lo que estés dispuesto a perder. Sí, como cuando apuestas, literal. Sí, sí. No hay manera de estar seguros de que un proyecto va a avanzar y lo que sea. Y no es una movida correcta meter todos tus ahorros ahí, obviamente. Como un buen inversionista, mejor diversifícate. No, y ¿sabes qué? Cualquier economista, cualquier persona que sepa un poco de economía va a tener sus ahorros en un bien físico, más bien, en vez de un bien virtual. Puedes diversificar, como tú dices, pero también, ¿qué te va a decir un economista? Invierte en oro. ¿Por qué en el oro? El oro es un bien que tiene un valor muy específico en nuestra sociedad. Desde hace muchísimo tiempo tiene un valor. ¿Por qué? Porque tiene muchos usos. Se usa para joyería. Se usa para electrónicos. Se usa para muchísimas cosas de conductor. Es un material que se ocupa muchísimo en nuestra sociedad y que va a mantener un valor. No importa si hay una depresión, no importa lo que sea, el oro va a seguir teniendo un uso y por lo tanto va a tener un valor. Ahora, ¿en qué quisiera invertir yo? Y esa, o sea, como entre más voy avanzando con la edad, entre más grande me voy haciendo, es como está bien todos estos proyectos, está bien divertirse un poco, meter dinero a esto, meter dinero a lo otro, y, o sea, sean $5, sean $10, sean lo que puedas meterle. Pero, ¿sabes qué? Cada vez más me dan ganas de invertir dinero en... Va a sonar muy pendejo, pero es muy cierto, güey. Quiero tener una granja. Quiero tener un huerto. Okay. Quiero con el tiempo, ¿sabes? O sea, yo quiero agarrar y comprar un terrenito, lo que sea, a la mitad de la nada, e ir haciendo mi casa ahí. Ponerle paneles solares con el tiempo, poner un sistema de drenaje de alguna manera. Y adaptarme por si... Imagínate que una bacteria llega un día y dice, ¿sabes qué? Trigo, no me caes bien. Te voy a comer. Catástrofe inmenso. Sí. Nuestra sociedad es tan frágil que más que tener una inversión segura en un bien que después te puede ayudar al retiro, ¿qué tal si metes ese dinero a algo que sí te da esa seguridad? Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Obviamente, yo sé que decir, una granjita es más difícil que eso. Pero si tienes dinero para meterle tanto dinero a las criptomonedas, piensa mejor si ese dinero te podría ser útil por si pasa una apocalipsis. Es justo lo que estaba pensando. Literalmente ese suena como el plan perfecto para que si hay un apocalipsis zombie te puedas ir ahí. Deja un apocalipsis zombie. Realmente, te digo, entre más vas creciendo, o por lo menos a mí me pasa, más me voy dando cuenta que nuestra sociedad neta está... En cualquier momento puede pasar algo así. Sí. Nada más es eso. Es algo que puede sonar muy tonto. Pero en serio, cada vez veo más las ventajas de invertir en algo que te puede salvar. ¿Puedo sonar como un conspiracionista ahorita, tal vez? No, es que es muy posible. Daré un ejemplo muy simple. Por ejemplo, Monterrey, no tienen agua. ¿Qué es lo que va a pasar cuando de verdad ahora sí no tengan agua? Va a haber un caos ahí. Sí. ¿Te va a servir tener una casa, por ejemplo, en la zona más pinches cara de Monterrey? Para nada. No, si tampoco tienes agua.
exactamente. Sí. Y ese es un ejemplo probable que puede pasar en los próximos 50 años, si quieres. La Ciudad de México. También es el caso, sí. Tampoco tenemos agua. Y actuamos como si no hubiera un problema. Hemos hablado de esto. Hasta el momento en el que te digan, ¿sabes qué? Ya abro la llave y ya no sale nada. Ahí es cuando vas a decir, madre mía, madre mía. Porque, o sea, ¿de qué me sirve mi dinero en Luna? ¿O en qué me sirve mi dinero en Solana? Sí, no. Yo no estoy diciendo, simplemente es, ve lo que realmente valen las cosas. Eso es, me adentré mucho en eso, pero está muy cagado, porque en serio es algo que cada vez más me doy a la idea y es una reflexión, padre, muy hipotética. Pero realmente refleja la verdad de que literalmente nuestra sociedad está muy frágil, no importa dónde la ataques. Literalmente COVID, no todos dejaron en sí de trabajar, pero pues literalmente todo el atraso que hubo retrasó tecnología, retrasó todas las vías de transporte. Y es decir, eso fue chiquito, eso no fue realmente, a mi parecer, COVID fue una enfermedad que mientras sí era mortal y la verdad sí le teníamos que tener mucho cuidado en un inicio, para nada fue el peor de los casos. Nada. Sí. Ah, no, 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 no. Digo, ya sé que muchas personas y en muchos países dicen que lo manejamos mal, en general. Y sí, pero digo, es un tema muy cañón todo lo de COVID, porque sí, pudo ser peor y no fue lo que muchas personas pensamos que iba a ser cuando recién lo anunciaron. Hubo personas que primero lo plantearon como es una gripa y después fue como de, espera, sí se están muriendo personas. Y entró una ola de pánico. Y tiene mucho que ver, todo lo que hemos mencionado tiene tanto que ver con los medios, tiene tanto que ver con que hoy en día te dicen cómo sentirte Sí. y te dicen, ahora estamos asustados de esto, ahora nos sentimos de tal manera. Y, y es muy fácil influenciarse. Yo he sido víctima, tal vez tú has sido víctima, porque cuando todos los medios te están diciendo lo mismo, dices, espérate, aquí hay un problema. Es importante informarte con cuantos medios puedas porque van a haber cosas diferentes, ¿no? Como tú con lo de Ucrania, por ejemplo, que no es simplemente no te estás yendo a los medios convencionales, sino estás yendo más allá a páginas de internet, blogs de personas tal vez, cosas más que te ayuden a tener una experiencia más completa de qué está pasando de ese lado. Yo creo que es lo mismo con todo, pero sí, regresando, yo creo que de todo lo que hemos hablado, los medios juegan una gran parte de qué es lo que las masas deben de sentir en este momento y hacia qué nos debemos de enfocar. Y es interesante. Es realmente es otro tema del cual es difícil salir. Literalmente es que estás en una burbuja, es como otro tipo de burbuja. Tu esfera de conocidos probablemente tienen un punto de vista, especialmente porque si son gente con la cual te llevas bien, van a tener puntos de vista muy similares, ¿no? Para que tú seas amigo de alguien, probablemente tienen que conectar en algo y eso hace que dentro de lo que cabe, tus puntos de vista se puedan reducir. Entonces, justamente por eso también en los medios muchas personas hacen eso, como que se limitan a lo que están cómodos en. Creo que en México no es ejemplo tan claro como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos simplemente puedes ver literalmente como los medios liberales y los conservadores. Como por Ahí ejemplo, sí está muy cañón la diferencia. por ejemplo, simplemente con lo de los mass shootings que tienen, este, se me hace muy interesante literalmente la diferencia que ponen entre las personas, los conservadores como dicen, no, no hay que regular, que quién sabe qué, mientras que los medios demócratas, ¿cómo es que todavía hoy en día no hemos regulado para que una persona, y es sorprendente, de 13 años, bueno, no sé si de 13 años, pero prácticamente un niño puede ir y comprar un rifle más fácil de lo que le venden un cigarro? Pero literalmente eso es lo que te muestran los medios
de un lado y lo del otro. Y por eso regreso, como que cada quien va a estar en su propia esfera y no se va a salir. Por eso también me gusta el podcast. De hecho, regreso a eso. Es como ese punto de como querer aprender más y salir de esa burbuja, esa zona de confort en la que tienes. Porque regreso, tus conocidos probablemente estén muy cerca de tu propia burbuja. Y en las redes sociales también pasa, literalmente hay redes sociales que están dominadas por una ideología y si tienes un punto de vista, Sí. si tienes un Está punto de cañón. vista que no es apegado a lo Twitter, que, @Twitter. sí, apegado a lo que piensa esa red social, porque creo que es más como una masa con propia vida, literalmente lo veo de esa manera, pues vas a ser cancelado, literalmente. Regresamos un poquito al tema de la vez pasada, cancel culture, literal. Pero sí, se me hace... Ahora, medios de comunicación. Otro tema en el cual hay un punto interesante aplicado a Johnny Depp y Amber Heard. Ok, ¿A qué voy con esto? Creo que... Bueno, para los que no saben, que todo el mundo sabe al respecto de esto porque ha estado en cualquier red social. si no saben de esto, la verdad sí viven debajo de una roca. Es interesante, pero... También creo que aplica mucho el que los medios te dicen cómo sentirte al respecto de... Porque hoy en día en internet se está hablando... Se apoya totalmente a Johnny Depp. Sí. Y se está hablando de que él es una víctima. En la mayoría de ellas. Y claro que deben de haber personas en contra, pero son muchas más las que están a favor de Johnny. Son muchas más las que le creen a Johnny. Y yo creo que es un tema también en el que hay que tener cautela, porque, digo, si a mí me planteas la situación de lo que supuestamente Amber Heard le hizo a Johnny, por lo que pasaron, creo que cualquier persona sana se saldría en 3 segundos de esa relación. Es difícil juzgarlo desde fuera. Pero creo que cualquier persona que sufriera lo que... Supuestamente sufrió. Ajá, exactamente. Por lo que pasó, por lo que pasaron en esa relación, se saldrían. Entonces, te digo, se está creando esta narrativa en donde Johnny es la víctima. Y yo quiero tratar de discutir un poco esa narrativa y decir que... que los dos son personas súper tóxicas, primero que nada. Que cualquier persona otra vez en su sano juicio se saldría de ahí. Y que estoy seguro que alguien que consume tantas drogas como lo hace Johnny Depp y que se alcoholiza tanto como lo hace también, no es una persona que esté en todos sus sentidos. Es una persona que cualquier persona en su círculo también dice, o sea, Johnny no es una persona violenta, pero es una persona problemática de otras maneras. Es una persona que, o sea, que probablemente no es irrespetuosa, pero estoy seguro que la única clase de abuso no es físico, también es psicológico. Yo creo que si bien el abuso físico está de la fregada, de lo que Johnny... Siento yo, y esto ya es muy personal, y puedo no tener razón y está bien. Pero una persona así yo creo que es alguien que va a llegar drogado, va a llegar borracho. Alguien que obviamente no te va a dar la atención que cualquier persona normal necesita. Y creo que también ese es un factor a tomar en cuenta. No creo que... Simplemente no creo que nadie aquí sea una víctima. Es difícil porque cuando lo pones en otras situaciones, en alguien que no es una celebridad, es como... Si le preguntas a una persona que es abusada, ¿por qué no te saliste antes o por qué no te sales? Es como,
normalmente tienen hijos juntos, o es como yo lo puedo cambiar, o lo que sea. Y están todas estas situaciones de apego. Sí. Lo cual lo vuelve un poco más fuerte. Es que simplemente es complejo. Pueden haber tantas situaciones que pueden hacer que la persona esté ahí. Puede que se haya vuelto dependiente, inclusive emocionalmente, de la otra. Pero pues sí, es difícil juzgarlo por eso mismo. Pero qué bueno que ganar. La verdad es que yo también estoy de acuerdo. Siento, aún así, y esto es es un poquito de otro tema, pero siento que efectivamente tiene mucho más peso la palabra de una mujer en una alegación de abuso que la de un hombre. Claro, digo, Mil veces. yo creo que ese es un hecho innegable. Sí. Eh, cuando una mujer te está acusando de algo así, en la actualidad realmente no se necesitan tantas pruebas. Si hay de todo, seguramente si estás... No es lo mismo tener la atención en una ciudad a estar en un pueblo, a estar en otra comunidad en donde obviamente no vas a tener la misma atención y no vas a poder expresar que te... Hay tantas situaciones, es a lo que voy. No, en lo que vivimos y en lo que a nosotros nos consta, sí, las mujeres tienen una voz mucho más fuerte cuando se trata de estos temas, pero también siento que hay puntos que no se hablan. Es que tienen mucha razón para que tengan esa necesidad de ser más Es que, escuchados. exacto, es el problema. Si una mujer te levanta la mano y te quiere, o sea, digamos, no la tienes que empujar ni nada, pero puedes controlar la situación. Puedes agarrarle la mano y dejarla así. Y puedes marcharte. Tú siendo el hombre, siento que tienes normalmente el control de la situación. No quiere decir que entonces los hombres tienen la culpa de alguna clase de abuso, porque mucho abuso también es psicológico. Y ese es un tema totalmente diferente, porque es mucho más difícil tratar de culpar a alguien de eso. Es un tema muy complicado, muy, 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 muy complicado. Simplemente yo creo, a lo que voy con este punto de las redes sociales y de cómo tiene que haber un villano y un héroe. Y cómo te están diciendo cómo te debes de sentir. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el villano? Que es lo mismo que pasa con Rusia y que pasa, o sea, Estados Unidos, sobre todo los estadounidenses, lo ven como el héroe de la historia, siempre, cuando sí, tampoco lo es. Y también ha provocado guerras en donde no le incumbía meterse y en donde, o sea, también ha causado muchas cuestiones en donde no lo debes de ver como un héroe. Entonces, yo creo que para cerrar un poco tal vez el punto, no simplemente leas una historia y pienses quién es el héroe y quién es el villano. Las cosas son mucho más complicadas que eso en cualquier tema. Y... no sé, en cuanto se trata de relaciones personales y así, si no te incumbe, trata de no meterte. Yo sé que te quieres distraer, pero hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y esa clase de situaciones se merece atención para tratar de llegar a una resolución mayor. Y hay problemas de los que se necesitan hablar, estoy de acuerdo de eso. Pero debe haber un momento en el que ya se planteen todas las cartas sobre la mesa, se dé una decisión. Y no tiene que convertirse en un circo, es a lo que me refiero. Y no tiene que convertirse tampoco en una historia lineal en donde tú piensas que sabes todo. De todo lo que hablamos, las redes sociales y los medios convencionales son los que nos están dictando cómo debemos o cómo no debemos de tomar todo lo que está pasando. Para cerrar eso, yo creo que hay que pensar un poquito más allá y hay que informarnos y hay que saber
no que nos incumbe, pero a qué realmente le debemos de prestar nuestra atención, básicamente. Ser más críticos sobre lo que estamos Consumiendo. consumiendo. Ajá. Hablamos de temas interesantes. El... Es... Está cañón no ponerse serio. Está cañón porque estamos hablando de temas de abuso. Estamos hablando de apocalipsis. Estamos hablando de crisis económica. Estamos hablando acerca de la discriminación en la comunidad gay, transgénero, LGTBQ, etcétera. Y son temas que se pueden poner muy serios. Ese yo creo que también es como un tema. La manera en la que los abordas, yo creo que está bien darles la seriedad requerida para hablarlos. Yo creo que también puedes, cada tema puedes estar hablando por mucho más tiempo de él, sin aburrirte. Y puedes seguir opinando al respecto. Pero también algo que se tiene que tomar en cuenta es que nos falta saber de absolutamente todos y cada uno de esos temas. O sea, si estamos hablando de la discriminación hacia las personas transgénero, obviamente nosotros no somos personas transgénero y no tenemos Todo lo vemos como un observador, literalmente. Sí. Desde un punto, desde tercera persona. Todas nuestras opiniones. Sí. Entonces, pues no son... Son genuinas porque al fin y al cabo son nuestras opiniones, pero no son como la verdad absoluta. Sí, todos, te digo, estoy completamente de acuerdo. Todos los temas, realmente si eligiéramos un tema podríamos hacerlo más como de, y sabían esto, pero justamente es lo que tú me estabas diciendo siempre, como que no me gustaría hacerlo así como de, mira, les enseñaré de este tema el día de hoy. Sí. Y este punto, y este punto, y este punto, y este punto. Realmente a mí se me haría... Pues yo no lo disfrutaría para empezar, y espero que también a ustedes les guste que sea como un modelo mucho más, pues relajado. Realmente siento que como lo he dicho desde el segundo capítulo ya, son dos personas hablando de cosas que se les hace interesante y realmente muchos de los temas es conforme te van saliendo. Todo fueron conexiones, literalmente. Creo que en ningún momento, pues sí, nos salimos mucho del tema principal, pero todo fue relacionado de alguna manera u otra. Sí. Pues, ¿algo más que decir? Agradezco que hayan escuchado este podcast. Duró probablemente 1 hora y fracción. Y si se quedaron hasta ahorita, espero que nos vuelvan a escuchar para el próximo capítulo. Trataremos de hacerlo ahora mucho más seguido. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Bueno, lo único que tengo que decir yo es que... ¿Necesitas tu granja? Sí. Proyecto de vida, realmente. Pero sí, hasta aquí. Muchas gracias, amigo. Yo tendré un búnker. Bueno. Muy bien. Adiós, amigo.